¿Sabías que Santa Teresa de Jesús confirmó que en el momento de tu funeral, tu alma permanece consciente, viendo y sufriendo mientras todos lloran tu cuerpo? Lo que descubrió sobre esos primeros minutos después de la muerte aterrorizará incluso a los más valientes. Santa Teresa de Jesús, una de las místicas más extraordinarias de la historia, recibió revelaciones divinas que cambiaron para siempre nuestra comprensión sobre la muerte y lo que sucede inmediatamente después. Sus escritos, avalados por la Iglesia Católica, contienen verdades que pocos se atreven a enfrentar. En sus experiencias místicas, Santa Teresa fue testigo de algo que la marcó profundamente: el momento exacto cuando el alma se separa del cuerpo y lo que experimenta durante su propio funeral. Esta revelación, documentada en sus obras pero raramente explicada con claridad, revela una realidad que desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte. Si sientes que necesitas prepararte espiritualmente para ese momento inevitable, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mi alma. Permanece hasta el final porque descubrirás el protocolo de emergencia espiritual que ella misma practicaba para transformar este momento de terror en paz eterna. Antes de comenzar, fortalece tu fe. Dale like si deseas que Santa Teresa interceda por tu alma en el momento de tu muerte. Y suscríbete si quieres recibir la protección espiritual de sus enseñanzas místicas. Santa Teresa de Jesús describió con precisión escalofriante el momento exacto cuando el alma abandona el cuerpo. Según sus revelaciones místicas, este instante no es como la mayoría imagina, un simple apagarse de la conciencia. Por el contrario, es el momento de mayor lucidez que experimentará el ser humano. En sus escritos, la santa explica que el alma, al separarse, mantiene todos sus sentidos espirituales intactos. Ve con claridad sobrenatural, escucha cada susurro, percibe cada pensamiento de quienes la rodean. Esta separación no es gradual ni suave, es instantánea y traumática, como arrancar violentamente una raíz profundamente enterrada. La descripción de Santa Teresa es perturbadora. El alma experimenta una sensación de desgarramiento que ningún dolor físico puede comparar. Es la ruptura definitiva entre el espíritu inmortal y la carne temporal. Pero lo que más aterrorizó a la santa no fue el dolor de la separación, sino lo que viene después, la conciencia plena de estar muerto mientras el mundo continúa. Santa Teresa relata que el alma recién separada experimenta una claridad mental absolutamente sobrenatural. Todos los engaños de la vida terrena se desvanecen instantáneamente. Las justificaciones que usamos para nuestros pecados desaparecen. Las excusas que nos decimos para evitar la conversión se evaporan. Quedamos desnudos ante la verdad absoluta de lo que realmente fuimos. Esta claridad es simultáneamente una bendición y una maldición. Bendición porque finalmente comprendemos la verdadera naturaleza de la existencia, el propósito real de la vida terrena y la importancia infinita de cada decisión moral que tomamos. Maldición porque esta comprensión llega cuando ya no podemos cambiar nada de lo que hicimos. La santa describe cómo el alma, en estos primeros momentos, hace un repaso instantáneo de toda su existencia. No es un proceso gradual como las películas sugieren, es simultáneo y completo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción se presenta ante la conciencia del alma con una claridad que duele. Especialmente duelen las oportunidades perdidas de conversión, los momentos donde elegimos el pecado sobre la virtud, las veces que ignoramos los llamados de Dios. Santa Teresa enfatiza que este momento es particularmente cruel para quienes vivieron engañándose a sí mismos sobre su estado espiritual. Aquellos que se creían buenos cristianos solo por cumplir lo mínimo, quienes pensaban que ser buenas personas era suficiente, quienes posponían constantemente su conversión profunda. El alma ve entonces con horror la diferencia abismal entre lo que creía ser y lo que realmente era ante los ojos de Dios. Pero hay algo aún más perturbador en las revelaciones de Santa Teresa.
El alma no solo ve su vida pasada con claridad dolorosa, sino que también percibe, como en una visión profética, todo lo que su vida habría podido ser si hubiera respondido completamente a la gracia divina. Ve la versión santa de sí misma, que nunca llegó a ser por pereza espiritual, por apego al mundo, por orgullo o por simple indiferencia. Esta visión de la vida no vivida, de la santidad no alcanzada, causa un sufrimiento que trasciende toda experiencia terrena. Es ver el tesoro infinito que se tenía al alcance y que se desperdició por cosas que ahora se revelan como absolutamente insignificantes. El alma comprende, con una claridad que la destroza, que todo sufrimiento terreno era pequeño comparado con el gozo eterno que pudo haber obtenido. Santa Teresa advierte que este momento de separación y claridad inicial es apenas el preludio de lo que está por venir. El alma, consciente de estar muerta pero manteniendo toda su capacidad de percepción, debe ahora enfrentar algo que muy pocos están preparados para resistir: presenciar su propio funeral mientras experimenta el juicio particular. La santa insiste en que la mayoría de las personas no comprenden que la muerte no es el fin de la consciencia, sino su intensificación dramática. El alma no se duerme hasta la resurrección final. Permanece despierta, alerta, consciente, viviendo cada segundo con una intensidad sobrenatural que ninguna experiencia terrena puede igualar. Lo que hace esta experiencia particularmente angustiante es que el alma ya no puede hacer nada para cambiar su destino. Ya no puede orar por sí misma, ya no puede arrepentirse, ya no puede realizar obras de misericordia. Depende completamente de las oraciones de los vivos y de la misericordia divina que espera haber cultivado durante su vida terrena. Pero lo que sucede en los siguientes 7 minutos determinará tu eternidad. Santa Teresa de Jesús reveló algo que estremece hasta a los teólogos más preparados. Existe un periodo específico de 7 minutos después de la separación del alma donde se define el destino eterno. Estos no son minutos terrenos, sino minutos de la eternidad, donde cada segundo equivale a eones de experiencia consciente. Durante estos 7 minutos eternos, el alma experimenta lo que Santa Teresa llama el juicio particular intensificado. No es simplemente una evaluación divina, sino una experiencia completa donde el alma vive, simultáneamente, todas las consecuencias de sus decisiones terrenales. Es como si toda la eternidad se comprimiera en estos momentos para mostrar al alma exactamente lo que ha elegido. La santa describe estos minutos como los más decisivos de toda la existencia. Durante este periodo, el alma no solo ve su vida pasada, sino que experimenta, de manera condensada pero absolutamente real, el peso completo de cada decisión moral que tomó. Cada pecado se vive como si estuviera cometiéndolo nuevamente, pero ahora con plena conciencia de su gravedad. Cada acto de amor se experimenta con toda la gloria que realmente contenía. Lo que hace estos 7 minutos particularmente aterradores es que el alma experimenta simultáneamente 3 realidades: lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que será por toda la eternidad como consecuencia de sus elecciones. Esta triple consciencia genera un sufrimiento o una gloria que trasciende toda comprensión humana. Santa Teresa explica que durante el primer minuto eterno, el alma experimenta el peso total de todos sus pecados no confesados o mal confesados. No es un recuerdo, es una vivencia real y presente. Siente la traición de cada mentira como si la estuviera diciendo ahora, la impureza de cada pecado carnal como si lo estuviera cometiendo ahora, el dolor de cada ofensa al prójimo como si la estuviera infligiendo ahora. En el segundo minuto eterno, el alma experimenta todas las gracias que rechazó durante su vida terrena. Ve cada momento donde Dios le ofreció su amor y ella lo despreció por cosas temporales. Siente la magnitud de cada inspiración divina que ignoró, de cada llamada a la santidad que desechó, de cada oportunidad de conversión que postergó.
El dolor de este reconocimiento es indescriptible. Durante el tercer minuto eterno, el alma vive todas las obras de misericordia que no hizo, teniendo la oportunidad de hacerlas. Ve cada hambriento que pudo alimentar y no lo hizo, cada desnudo que pudo vestir y no lo hizo, cada triste que pudo consolar y no lo hizo. Pero no solo lo ve, lo experimenta desde la perspectiva de quien necesitaba esa misericordia y no la recibió. El cuarto minuto eterno es quizás el más doloroso. El alma experimenta todo el bien que habría resultado si hubiera respondido completamente a la gracia divina. Ve las almas que se habrían salvado por su buen ejemplo, las conversiones que habría causado con su testimonio, la gloria que habría dado a Dios con una vida verdaderamente santa. Ve el impacto eterno de una vida completamente entregada y comprende lo que desperdició. En el quinto minuto eterno, el alma experimenta la presencia divina de una manera que revela exactamente cuánto se alejó de Dios durante su vida. Si cultivó la intimidad con Dios, este encuentro es gloria indescriptible. Si vivió alejada de Dios, este encuentro es el reconocimiento más doloroso de todo lo que perdió por sus elecciones egoístas. Durante el sexto minuto eterno, el alma ve con claridad absoluta su destino final. No es una revelación gradual, es un conocimiento inmediato y total. Ve si está destinada a la purificación, a la condenación o a la gloria eterna. Esta visión incluye no solo el destino, sino también el camino completo hacia ese destino, todo el proceso que experimentará. El séptimo y último minuto eterno es el de la decisión irrevocable. No es que Dios decida arbitrariamente, es que el alma, con plena conciencia de todo lo que es y todo lo que eligió ser, confirma su destino eterno. Es el momento donde la justicia divina y la elección humana se encuentran en perfecta armonía. El alma reconoce que su destino es exactamente lo que eligió durante su vida terrena. Santa Teresa advierte que estos 7 minutos eternos son de una intensidad que ningún ser humano puede imaginar desde su condición terrena. Es una experiencia que trasciende completamente la capacidad de descripción del lenguaje humano. Quienes han tenido experiencias místicas apenas pueden vislumbrar una fracción microscópica de lo que realmente sucede. Lo que hace este proceso particularmente angustiante es que sucede mientras el alma permanece consciente de su conexión con el mundo terreno. Sabe que su cuerpo yace inmóvil, que las personas lloran su muerte, que se están preparando rituales funerarios, pero está completamente inmersa en esta experiencia de juicio que define su eternidad. La santa enfatiza que no todas las almas experimentan estos 7 minutos de la misma manera. Las almas que vivieron en gracia experimentan cada minuto como una purificación dolorosa, pero esperanzadora. Las almas que murieron en pecado mortal experimentan cada minuto como una confirmación aterradora de su destino. Las almas santas experimentan cada minuto como una revelación gloriosa de su recompensa eterna. Mientras esto sucede, tu cuerpo yace inmóvil y todos lloran. Santa Teresa de Jesús describe con detalles estremecedores el contraste brutal entre la quietud absoluta del cuerpo sin vida y la experiencia intensísima que vive el alma separada. Mientras las personas tocan tu piel fría, cierran tus ojos, cruzan tus manos sobre el pecho, tu alma está experimentando la realidad más intensa de toda su existencia. La santa revela que el alma mantiene una conexión misteriosa con su cuerpo durante las primeras horas después de la muerte. No puede moverlo, no puede habitarlo, pero percibe todo lo que le sucede. Siente cada caricia de despedida, cada lágrima que cae sobre su frente, cada beso final que le dan los seres queridos. Esta percepción no es física sino espiritual, pero es absolutamente real y consciente. Lo que hace esta experiencia particularmente torturante es la impotencia total del alma. Ve a sus seres queridos llorando, escucha sus lamentos, percibe su dolor pero no puede consolarlos.
Quiere gritarles que está consciente, que los escucha, que los ama, pero no existe manera de comunicarse. Es un grito silencioso que nadie puede escuchar, una desesperación que nadie puede aliviar. Santa Teresa explica que durante estos momentos el alma experimenta una nostalgia devastadora por su cuerpo, no porque el cuerpo fuera perfecto, sino porque era el instrumento a través del cual podía expresar amor, hacer penitencia, realizar obras de misericordia. Sin él, el alma se siente mutilada, incompleta, desesperadamente limitada en su capacidad de acción. La experiencia se intensifica cuando el alma observa cómo preparan su cuerpo para el funeral. Ve cómo lavan ese templo que habitó durante décadas, cómo lo visten con ropas que nunca volverá a sentir, cómo lo adornan con flores cuyo perfume ya no puede percibir físicamente. Es testigo de todos los cuidados que se tienen con algo que ahora es solo materia inerte. Pero lo que más perturba al alma es la desarmonía entre lo que experimenta internamente y lo que observa externamente. Mientras su cuerpo yace en paz perfecta, el alma puede estar experimentando purificaciones intensísimas, revisiones dolorosas de su vida o incluso los primeros tormentos de la condenación. Es una dualidad que ninguna mente humana puede comprender completamente. Santa Teresa revela que muchas almas intentan desesperadamente regresar a su cuerpo durante estas primeras horas. Sienten una atracción magnética hacia esa carne que fue su hogar durante tanto tiempo, pero es imposible. La separación es definitiva e irreversible. Esta imposibilidad genera una angustia que se suma al juicio particular que están experimentando simultáneamente. La santa describe cómo el alma percibe cada manipulación de su cuerpo como una confirmación dolorosa de su nueva condición. Cuando cierran sus ojos, comprende que nunca más verá con ojos físicos. Cuando cruzan sus manos, entiende que nunca más podrá acariciar o bendecir. Cuando cubren su rostro, acepta que esa expresión facial es la última que tendrá en el tiempo. Durante estas horas, el alma también experimenta una claridad sobrenatural sobre la verdadera naturaleza del cuerpo humano. Ve cómo ese templo que cuidó, que alimentó, que vistió, que mimó, comienza inmediatamente el proceso de corrupción. Comprende la vanidad absoluta de todo el tiempo y energía que dedicó a satisfacer necesidades puramente corporales. Santa Teresa advierte que esta observación de la mortalidad corporal es particularmente dolorosa para las almas que vivieron centradas en placeres físicos. Ven cómo todo aquello por lo que sacrificaron su salvación eterna se revela como polvo que regresa al polvo. La belleza que tanto cultivaron se desvanece en horas. La fuerza de la que se enorgullecían se convierte en rigidez cadavérica. La experiencia se vuelve aún más intensa cuando llegan los familiares y amigos a despedirse. El alma escucha cada palabra de dolor, cada lamento, cada expresión de amor o arrepentimiento. Percibe la sinceridad o hipocresía de cada sentimiento expresado. Ve quiénes realmente la amaron y quiénes solo cumplían con un protocolo social. Lo que más tortura al alma en estos momentos es escuchar las palabras de arrepentimiento de quienes la rodearon en vida. Oye a familiares pidiendo perdón por peleas no resueltas, a amigos lamentando no haber pasado más tiempo juntos, a enemigos reconociendo que sus rencores eran insignificantes. El alma quiere perdonar, quiere consolar, quiere expresar su amor, pero está completamente imposibilitada. Santa Teresa describe cómo muchas almas experimentan una ira espiritual durante estos momentos, no contra sus seres queridos, sino contra sí mismas por no haber valorado suficientemente el tiempo que tuvieron juntos. Ven claramente todas las oportunidades perdidas de expresar amor, de pedir perdón, de dar consuelo. La impotencia de ya no poder reparar estas omisiones genera un sufrimiento adicional. La santa también revela que el alma percibe las oraciones que se hacen por ella durante estos momentos. Cada Ave María, cada Padre Nuestro,
cada petición de intercesión la alcanza directamente. Siente estas oraciones como agua fresca en medio del desierto, como luz en medio de las tinieblas. Son el único consuelo real que puede recibir en esta condición. Pero hay algo aún más perturbador que Santa Teresa observó. El alma no solo percibe lo que sucede alrededor de su cuerpo, sino que también tiene una visión panorámica de todo lo que está aconteciendo en el mundo en ese momento. Ve la continuidad de la vida mientras ella ha dejado de participar en ella. Esta perspectiva amplificada intensifica su sensación de separación y pérdida. Lo que tu alma ve desde arriba de tu propio velorio te horrorizará. Santa Teresa de Jesús reveló que el alma adquiere una perspectiva completamente nueva durante su propio velorio. Una visión desde arriba que le permite observar toda la escena funeraria con una claridad sobrenatural que incluye no solo lo visible, sino también los pensamientos y sentimientos más ocultos de cada persona presente. Esta visión elevada no es simplemente física, sino espiritual y omnidireccional. El alma puede ver simultáneamente todos los rincones del lugar donde se realiza su velorio, cada gesto, cada expresión facial, cada movimiento de quienes la acompañan en sus últimas horas en la tierra. Pero lo más perturbador es que también percibe las intenciones reales detrás de cada acto de condolencia. La santa describe cómo el alma observa con horror la hipocresía que rodea su muerte. Ve a personas llorando desconsoladamente en público, mientras en su interior sienten alivio por su partida. Percibe a familiares que expresan dolor profundo mientras calculan mentalmente la herencia que recibirán. Observa a amigos que pronuncian hermosos discursos mientras piensan en los beneficios que obtendrán con su ausencia. Santa Teresa explica que esta capacidad de percibir los pensamientos ajenos es una de las experiencias más dolorosas para el alma recién separada. Durante la vida terrena, podíamos engañarnos sobre las intenciones de quienes nos rodeaban. En la muerte, esta ilusión se desvanece completamente. El alma ve la verdad desnuda de cada relación que tuvo. La visión desde arriba también revela algo que destroza particularmente al alma: observar cómo su muerte se convierte en una oportunidad para que otros resuelvan conflictos personales que nada tienen que ver con ella. Ve a familiares que aprovechan el velorio para hacer negocios, para arreglar matrimonios, para saldar cuentas pendientes. Su muerte se convierte en un pretexto para la vida de otros. Santa Teresa advierte que el alma también percibe las conversaciones susurradas que se desarrollan en los rincones del velorio. Escucha críticas sobre cómo vivió, juicios sobre sus decisiones, revelaciones de secretos que creyó ocultos. Todo lo que las personas nunca se atrevieron a decirle en vida, lo expresan libremente pensando que ya no puede escucharlas. La experiencia se vuelve particularmente angustiante cuando el alma observa a sus seres queridos discutiendo sobre los arreglos funerarios. Ve cómo su funeral se convierte en una competencia de estatus social, donde algunos quieren gastos mínimos, mientras otros insisten en ceremonias costosas, no por amor a ella, sino por quedar bien socialmente. La santa revela que muchas almas experimentan una indignación espiritual al observar cómo se malgasta dinero en flores costosas, ataúdes lujosos y ceremonias elaboradas, mientras en vida esas mismas personas se negaron a ayudarlas en necesidades reales. Ven la ironía cruel de recibir en la muerte atenciones que se les negaron en la vida. Desde su perspectiva elevada, el alma también observa el comportamiento de quienes realmente la amaron. Ve el dolor genuino en sus rostros, percibe las lágrimas sinceras, siente el amor real que le profesaron. Estos momentos de autenticidad son los únicos que brindan algún consuelo al alma en medio de su experiencia de separación. Santa Teresa describe cómo el alma intenta desesperadamente comunicarse con aquellos que genuinamente la lloran. Trata de enviar señales, de manifestar su presencia, de consolar su dolor. Algunas almas logran hacer sentir su presencia
a través de signos sutiles que solo los más sensibles espiritualmente pueden percibir. La visión desde arriba también permite al alma observar las oraciones que se realizan durante su velorio. Ve quiénes oran con sinceridad por su descanso eterno y quiénes simplemente cumplen con formalidades religiosas. Percibe la diferencia entre las oraciones que brotan del corazón y las que se recitan mecánicamente por compromiso social. Santa Teresa advierte que el alma también observa con claridad quiénes de los presentes están en estado de gracia y quiénes viven en pecado mortal. Esta percepción genera una angustia adicional, especialmente cuando ve a sus seres queridos en peligro espiritual. Quiere advertirles, quiere llamarlos a conversión, pero no puede hacer nada. La experiencia se intensifica cuando el alma observa a sus hijos o familiares más jóvenes. Ve su confusión, su dolor, sus preguntas existenciales sobre la muerte y el más allá. Percibe cómo su partida ha marcado profundamente las vidas de estos seres queridos y experimenta una responsabilidad sobrenatural por el impacto espiritual que su muerte tendrá en sus vidas futuras. La santa revela que algunas almas también observan desde arriba a personas que no esperaban ver en su velorio. Enemigos que vienen por curiosidad, conocidos lejanos que asisten por protocolo, personas que tuvieron impacto en su vida pero que creían olvidadas. Esta perspectiva amplia les muestra conexiones humanas que nunca habían considerado durante su vida terrena. Lo que resulta particularmente doloroso para el alma es observar cómo su muerte se convierte gradualmente en un evento social, más que en un momento de oración y reflexión espiritual. Ve cómo las conversaciones pasan de recordar su vida a hablar de temas completamente ajenos a ella. Su velorio se transforma en una reunión social donde ella ya no es el centro de atención. Santa Teresa enfatiza que esta observación desde arriba le muestra al alma la fragilidad y superficialidad de muchas relaciones humanas. Ve cómo personas que prometieron amarla eternamente comienzan a olvidarla antes de que termine su propio funeral. Esta revelación sobre la naturaleza transitoria del afecto humano intensifica su comprensión sobre la importancia del amor divino. Pero hay algo peor que ver tu cuerpo sin vida. Santa Teresa de Jesús reveló una de las experiencias más devastadoras que enfrenta el alma después de la muerte: la capacidad sobrenatural de escuchar no solo las palabras que se pronuncian sobre ella, sino los pensamientos más íntimos y honestos que cada persona tiene realmente sobre su vida, su carácter y su legado. Esta capacidad auditiva espiritual trasciende completamente la audición física. El alma no solo escucha las conversaciones audibles, sino que percibe directamente los pensamientos no expresados, los juicios secretos, las opiniones reales que las personas mantuvieron ocultas durante su vida terrena. Es como si todos los filtros sociales desaparecieran y el alma accediera directamente a la verdad cruda de lo que otros realmente pensaron de ella. La santa describe cómo esta experiencia comienza durante las primeras horas del velorio, cuando las personas creen que pueden hablar libremente porque la persona ya no puede escucharlas. El alma oye comentarios como: «Nunca me cayó bien, pero había que mantener las apariencias», o «Siempre fue egoísta, aunque ahora todos hablen bien de ella», o «Por fin podemos hacer las cosas como queremos sin su interferencia». Lo que hace esta experiencia particularmente cruel es que el alma también percibe los pensamientos que ni siquiera se atreven a verbalizar. Escucha mentalmente frases como: «Se lo merecía por cómo vivió», o «Ojalá hubiera muerto antes para evitarnos tantos problemas», o «Ahora que no está, podré ser feliz». Estos pensamientos no expresados golpean al alma con más fuerza que las palabras habladas. Santa Teresa explica que el alma también escucha las verdaderas razones por las que las personas asisten a su funeral. Percibe a quienes vienen genuinamente por dolor y amor, pero también a quienes asisten por curiosidad morbosa,
por obligación social, por quedar bien con otros familiares o incluso por asegurarse de que realmente está muerta. La experiencia se vuelve especialmente dolorosa cuando el alma escucha los juicios sobre sus defectos y pecados. Personas que nunca le dijeron directamente sus críticas ahora las expresan libremente. Escucha catalogaciones de todos sus errores, recuentos de todas sus fallas, enumeraciones de todas las veces que defraudó las expectativas ajenas. La santa revela que muchas almas experimentan una vergüenza sobrenatural al escuchar secretos que creían perfectamente ocultos siendo revelados en conversaciones susurradas. Pecados que nunca confesaron, mentiras que nadie había descubierto, hipocresías que pensaron disimuladas, ahora son comentadas abiertamente por quienes sí se habían dado cuenta. Santa Teresa describe cómo el alma también escucha las comparaciones crueles que hacen sobre su vida. Oye frases como: no fue tan buena madre como su hermana, o nunca logró nada realmente importante, o desperdició todas las oportunidades que tuvo. Estas comparaciones que quizás nunca escuchó en vida, ahora las percibe con una claridad que las hace infinitamente más dolorosas. La experiencia auditiva también incluye escuchar las decepciones reales que causó en sus seres queridos. El alma percibe pensamientos como: esperaba tanto de ella y me defraudó, o nunca fue la persona que yo creía, o me mintió durante años sobre quién realmente era. Estas decepciones, expresadas libremente porque creen que ya no puede escucharlas, destrozan al alma más que cualquier reproche directo que hubiera recibido en vida. Santa Teresa advierte que el alma también escucha los planes futuros que tienen las personas ahora que ella ya no está. Percibe conversaciones sobre cómo repartir sus posesiones, sobre quién tomará su lugar en la familia, sobre cómo cambiarán las dinámicas sin su presencia. Escucha cómo su ausencia es vista más como una oportunidad que como una pérdida. Lo que resulta particularmente devastador es escuchar a personas que públicamente expresan gran dolor por su muerte, pero mentalmente piensan en los beneficios que obtendrán. El alma percibe el contraste brutal entre las lágrimas públicas y los cálculos privados, entre las palabras de condolencia y los pensamientos de conveniencia. La santa revela que el alma también escucha las críticas sobre decisiones importantes que tomó durante su vida. Decisiones sobre su carrera, su matrimonio, la educación de sus hijos, sus inversiones, sus amistades. Ahora escucha todas las opiniones que las personas se guardaron por respeto o conveniencia, pero que siempre tuvieron sobre sus elecciones de vida. Santa Teresa describe cómo muchas almas experimentan una indignación espiritual al escuchar la ingratitud de personas a quienes ayudaron durante su vida. Oyen comentarios como: siempre se metía donde no la llamaban, o su ayuda tenía segundas intenciones, o nunca hizo nada realmente desinteresado. La generosidad que practicaron es reinterpretada maliciosamente por quienes se beneficiaron de ella. La experiencia auditiva también incluye escuchar las predicciones sobre su destino eterno. El alma percibe las especulaciones de las personas sobre si se salvó o se condenó, basadas en su conocimiento de la vida que llevó. Estas especulaciones, algunas esperanzadoras y otras condenatorias, llegan directamente a la conciencia del alma mientras ella misma está experimentando su juicio particular. Santa Teresa advierte que esta capacidad de escuchar los pensamientos reales de otros también revela al alma la superficialidad de muchas relaciones que consideró profundas. Descubre que personas que creía íntimas amigas tenían reservas secretas sobre su carácter, que familiares que parecían amarla incondicionalmente tenían críticas constantes, que conocidos que la trataban con respeto la juzgaban duramente en privado. La experiencia se intensifica cuando el alma escucha las lecciones que otros extraen de su muerte. Algunas personas usan su fallecimiento como advertencia moral, otras como ejemplo de lo que no hay que hacer, otras como confirmación de que los buenos mueren jóvenes o los malos nunca mueren.
Su vida se convierte en una moraleja para otros, interpretada según las perspectivas ajenas. Santa Teresa descubrió que esto no es lo más doloroso. Santa Teresa de Jesús describió con escalofriante precisión cómo el alma, durante su funeral, experimenta simultáneamente el peso completo de cada pecado que cometió en secreto durante su vida terrena. No es un recuerdo vago ni una reflexión abstracta, es una experiencia visceral donde cada transgresión oculta se manifiesta con una intensidad sobrenatural que hace que el alma sienta como si estuviera cometiéndola nuevamente. La santa revela que los pecados ocultos pesan infinitamente más que los pecados conocidos. Aquellos pecados que nadie descubrió, que se llevaron a la tumba, que se mantuvieron como secretos vergonzosos, ahora se presentan ante la conciencia del alma con una claridad y una fuerza que trasciende toda experiencia terrena. Es como si cada pecado secreto hubiera estado creciendo en las sombras, acumulando peso espiritual durante años. Durante estos momentos, el alma experimenta cada mentira no descubierta como si la estuviera pronunciando nuevamente. Siente la corrupción de su lengua, la traición a la verdad, el daño causado a otros por informaciones falsas. Pero ahora también ve todas las consecuencias que esa mentira generó a lo largo del tiempo, todas las decisiones erróneas que otros tomaron basándose en su engaño. Santa Teresa explica que los pecados de impureza ocultos se experimentan con particular intensidad. El alma siente la degradación de su templo corporal, la traición a su dignidad como hijo de Dios, la profanación de lo sagrado del cuerpo. Cada momento de placer pecaminoso se transforma ahora en dolor espiritual proporcional a la ofensa cometida contra la pureza divina. La experiencia se intensifica con los pecados de injusticia ocultos. Cada centavo robado, aunque fuera de manera sutil o legal pero inmoral, se siente como si estuviera siendo arrancado nuevamente de manos ajenas. El alma experimenta no solo su propia avaricia, sino también la privación que causó en otros, las necesidades que otros no pudieron satisfacer por su egoísmo. La santa revela que los pecados de omisión pesan particularmente durante estos momentos. Cada oportunidad de hacer el bien que se desperdició, cada llamada divina que se ignoró, cada inspiración del Espíritu Santo que se desechó por pereza o comodidad. El alma ve con claridad dolorosa todo el bien que pudo haber hecho y no hizo, todas las almas que pudo haber ayudado a salvarse y no lo hizo. Santa Teresa describe cómo el alma experimenta los pecados contra la caridad con una intensidad especial. Cada juicio temerario, cada murmuración, cada deseo de venganza, cada acto de crueldad mental que creyó oculto. Ahora siente el dolor de cada persona que hirió con sus pensamientos maliciosos, la destrucción que causó con su falta de amor. Los pecados de soberbia ocultos se manifiestan con particular crueldad. Cada momento de vanidad secreta, cada desprecio interior hacia otros, cada sentimiento de superioridad que mantuvo oculto bajo una fachada de humildad. El alma experimenta la fealdad espiritual de su orgullo, la distancia que creó entre sí misma y Dios por considerarse mejor que otros. La santa advierte que los pecados de gula espiritual también pesan enormemente. No solo los excesos en comida y bebida, sino la gula de experiencias, de reconocimiento, de placeres sutiles que se buscaron compulsivamente. El alma comprende cómo estos apetitos desordenados la alejaron de la verdadera hambre, el hambre de Dios. Santa Teresa revela que cada pecado oculto se experimenta no solo como acción individual, sino como parte de una cadena de consecuencias que se extendió durante años. El alma ve cómo un solo pecado secreto generó otros pecados, cómo una mentira llevó a más mentiras, cómo una traición llevó a más traiciones. Comprende la naturaleza viral del pecado. La experiencia se vuelve particularmente angustiante cuando el alma comprende que muchos de sus pecados ocultos fueron conocidos por Dios desde el momento en que los cometió.
Ve la paciencia infinita que Dios tuvo con ella, las gracias que le envió para ayudarla a convertirse, las oportunidades de confesión que desaprovechó por vergüenza o por minimizar la gravedad de sus transgresiones. La santa describe cómo el alma también experimenta el peso de los pecados que cometió, abusando de la confianza de otros. Cada traición a un amigo, cada abuso de autoridad, cada aprovechamiento de la inocencia ajena. Estos pecados pesan doblemente porque involucran no solo la transgresión personal, sino también la destrucción de la fe que otros tenían en ella. Santa Teresa advierte que los pecados contra la fe ocultos se manifiestan con terror especial. Cada momento de duda voluntaria que cultivó en secreto, cada blasfemia mental que se permitió, cada burla interior de las cosas sagradas. El alma comprende ahora cómo estos pecados la separaron gradualmente de la fuente de toda gracia. La experiencia incluye también el peso de los pecados de escándalo ocultos, acciones que, aunque nadie las vio, generaron mal ejemplo para otros que sí se dieron cuenta. El alma ve cómo su hipocresía causó que otros perdieran la fe, cómo su mal testimonio alejó almas de Dios, cómo sus pecados secretos tuvieron consecuencias públicas que nunca reconoció. La santa revela que durante esta experiencia, el alma también comprende la gravedad real de pecados que minimizó durante su vida, transgresiones que consideró pecados pequeños o debilidades humanas comprensibles, se revelan ahora como ofensas serias contra la santidad divina. La perspectiva eterna revela la verdadera magnitud de cada acto pecaminoso. Lo que hace esta experiencia particularmente torturante es que el alma no puede hacer nada para reparar estos pecados. Ya no puede confesarse, ya no puede hacer penitencia, ya no puede pedir perdón a quienes dañó. Está completamente a merced de la misericordia divina y de las oraciones de los vivos. Santa Teresa enfatiza que esta experiencia del peso de los pecados ocultos es simultánea a la observación de su propio funeral. Mientras las personas lloran su muerte y hablan de sus virtudes, el alma está experimentando la realidad completa de sus transgresiones secretas. Esta dualidad entre la percepción externa y la experiencia interna intensifica infinitamente su sufrimiento. Pero hay 3 tipos de almas que sufren diferente. Santa Teresa de Jesús reveló que durante el momento del funeral existen 3 clases distintas de almas según su estado espiritual al momento de la muerte, y cada una experimenta esta transición de manera radicalmente diferente. Esta clasificación, basada en sus visiones místicas, determina no solo el sufrimiento que experimentan, sino también su capacidad para resistir la intensidad de esta experiencia sobrenatural. La primera clase corresponde a las almas que murieron en estado de gracia santificante, habiendo vivido una vida de auténtica conversión y entrega a Dios. Santa Teresa describe que estas almas, aunque experimentan la separación corporal y el juicio particular, lo hacen con una serenidad sobrenatural que trasciende el sufrimiento. Para ellas, observar su propio funeral se convierte en una experiencia de profunda gratitud hacia quienes las acompañaron en su camino espiritual. Estas almas santas perciben las oraciones que se realizan durante su funeral como ríos de gracia que las envuelven y las consuelan. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada petición de intercesión las alcanza directamente, generando en ellas una paz que mitiga cualquier sufrimiento purificatorio que deban experimentar. Ven a sus seres queridos no con desesperación por no poder consolarlos, sino con esperanza sabiendo que pronto se reencontrarán en la gloria eterna. La santa explica que estas almas experimentan los 7 minutos eternos como una purificación dolorosa pero esperanzadora. Aunque ven claramente todos sus pecados y omisiones, también perciben simultáneamente la misericordia infinita de Dios lavando cada mancha de su alma. Su sufrimiento es real, pero está empapado de esperanza cierta. Saben que cada dolor las acerca más a la unión perfecta con Dios.
La segunda clase de almas corresponde a aquellas que murieron en estado de gracia, pero que vivieron una vida tibia, cumpliendo lo mínimo indispensable para salvarse sin alcanzar nunca una verdadera santidad. Santa Teresa describe que estas almas experimentan el funeral con una angustia intensa, pero no desesperada. Ven claramente todas las oportunidades de santidad que desperdiciaron, pero mantienen la esperanza en la misericordia divina. Para estas almas tibias, observar su propio funeral se convierte en una experiencia de arrepentimiento profundo. Ven a personas que las superaron en generosidad, en amor, en entrega, y comprenden dolorosamente cuánto más pudieron haber dado. Escuchan las oraciones con gratitud mezclada con remordimiento, sabiendo que necesitan mucha purificación antes de poder ver el rostro de Dios. Santa Teresa revela que estas almas experimentan los 7 minutos eternos con un sufrimiento purificatorio intenso. Cada pecado, aunque perdonado por la misericordia divina, debe ser purificado completamente. Ven su tibieza espiritual como la causa de un purgatorio que pudo haberse evitado con mayor generosidad durante la vida terrena. Su sufrimiento está mezclado con esperanza, pero es prolongado y profundo. La tercera clase, la más terrible según las visiones de Santa Teresa, corresponde a las almas que murieron en pecado mortal, rechazando hasta el final la gracia divina. Estas almas experimentan el funeral no como una despedida esperanzadora, sino como la confirmación definitiva de su condenación eterna. Para ellas, cada oración, cada lágrima, cada expresión de amor se convierte en un recordatorio doloroso de la salvación que rechazaron. La santa describe que estas almas condenadas experimentan una desesperación que trasciende toda comprensión humana. Observan su funeral sabiendo que las oraciones ya no pueden cambiar su destino, que las lágrimas de sus seres queridos son inútiles, que toda expresión de amor llega demasiado tarde. Ven claramente todo el bien que pudieron haber hecho y eligieron no hacer. Santa Teresa revela que para estas almas, los 7 minutos eternos se convierten en una experiencia de desesperación absoluta. Cada momento es una confirmación de su elección libre, pero errónea, de rechazar a Dios. No experimentan esperanza porque saben con certeza que su destino es irrevocable. Su sufrimiento es completamente estéril, sin propósito purificatorio. La diferencia fundamental entre estas 3 clases de almas radica en su capacidad de resistir la intensidad de la experiencia post-mortem. Las almas santas no solo resisten, sino que encuentran en ella una preparación gozosa para la visión beatífica. Las almas tibias resisten con dificultad pero con esperanza, sabiendo que su sufrimiento tiene un propósito purificador. Las almas condenadas no pueden resistir porque su experiencia carece completamente de esperanza. Santa Teresa enfatiza que la diferencia entre estas 3 clases no se determina en el momento de la muerte, sino que es el resultado de todas las decisiones morales tomadas durante la vida terrena. Cada acto de amor acerca al alma a la primera clase, cada acto de tibieza la mantiene en la segunda, cada acto de rechazo deliberado a Dios la empuja hacia la tercera. La santa advierte que muchas personas se engañan creyendo que pertenecen automáticamente a la primera o segunda clase, simplemente por cumplir con prácticas religiosas externas. La verdadera clasificación depende del estado real del alma ante Dios, de la autenticidad de su conversión, de la profundidad de su amor, no de las apariencias externas que pueden engañar a los humanos, pero nunca a Dios. Santa Teresa también revela que durante el funeral, cada clase de alma tiene una percepción diferente del tiempo. Las almas santas experimentan el tiempo como una preparación gozosa para la eternidad. Las almas tibias lo experimentan como un periodo de purificación necesaria, pero esperanzadora. Las almas condenadas lo experimentan como el comienzo de un tormento que nunca terminará. La diferencia entre ellas determinará si puedes resistir. Santa Teresa de Jesús reveló con precisión aterradora
por qué ciertas almas experimentan un colapso espiritual total durante su funeral, siendo completamente incapaces de resistir la intensidad sobrenatural de esta experiencia. Según sus visiones místicas, esta incapacidad de resistencia no es arbitraria ni injusta, sino la consecuencia directa de decisiones específicas que tomaron durante su vida terrena. La primera causa de esta incapacidad de resistencia es lo que Santa Teresa denomina la vida de autoengaño perpetuo. Estas son almas que durante décadas construyeron una imagen falsa de sí mismas, convenciéndose de que eran buenas personas, mientras evitaban sistemáticamente el verdadero examen de conciencia. Vivieron en una burbuja de justificaciones que les permitía sentirse cómodas con sus defectos sin trabajar realmente en corregirlos. Cuando estas almas se enfrentan durante su funeral a la verdad absoluta sobre su condición espiritual, el contraste entre lo que creían ser y lo que realmente fueron genera un shock psicológico sobrenatural que no pueden procesar. Es como si toda su estructura mental se desplomara simultáneamente. Han vivido tanto tiempo engañándose que cuando llega la verdad, su alma carece de los recursos espirituales para asimilarla. Santa Teresa explica que estas almas desarrollaron durante su vida lo que ella llama inmunidad a la gracia. Se acostumbraron tanto a resistir las inspiraciones del Espíritu Santo, a ignorar los remordimientos de conciencia, a justificar sus pecados, que gradualmente perdieron la capacidad de responder a los llamados divinos. Su alma se endureció como una piedra que ya no puede absorber agua. La segunda causa de incapacidad de resistencia es la vida centrada exclusivamente en placeres temporales. Santa Teresa observó que las almas que dedicaron toda su energía a satisfacer deseos corporales, materiales o emocionales, desarrollaron una dependencia espiritual que las deja completamente desprotegidas cuando se separan de su cuerpo. Es como si hubieran vivido toda su vida respirando un aire artificial y de repente se enfrentaran al aire puro de la eternidad. Estas almas adictas a lo temporal experimentan durante su funeral una abstinencia espiritual devastadora. Ya no pueden recurrir a la comida, al sexo, al dinero, al reconocimiento social o a cualquier otro placeres que usaron como anestesia para evitar enfrentar las realidades espirituales. Quedan completamente desnudas ante una experiencia que requiere recursos sobrenaturales que nunca desarrollaron. La santa revela que la tercera causa de colapso espiritual es lo que denomina la evitación sistemática del sufrimiento redentor. Durante su vida, estas almas huyeron constantemente de cualquier forma de sacrificio, penitencia o sufrimiento que pudiera haberlas purificado. Evitaron el ayuno, rehuyeron la mortificación, se negaron a hacer sacrificios por otros, siempre eligieron el camino más cómodo y placentero. Cuando estas almas se enfrentan al sufrimiento purificatorio intenso que experimentan durante su funeral, carecen completamente de la resistencia espiritual necesaria. Es como un músculo que nunca se ejercitó y de repente debe cargar un peso enorme. Su alma, acostumbrada solo a la comodidad, no puede procesar la intensidad de la experiencia purificatoria que están viviendo. Santa Teresa describe una cuarta causa particularmente devastadora: las almas que vivieron en soberbia espiritual encubierta. Estas personas desarrollaron una imagen de sí mismas como especialmente virtuosas, superiores moralmente a otros, casi santas. Creían sinceramente que eran mejores cristianos que la mayoría, que sus oraciones tenían más valor, que sus obras de caridad eran más puras. Cuando estas almas soberbias se enfrentan durante su funeral a la realidad de sus imperfecciones, de sus motivaciones mixtas, de su mediocridad espiritual real, experimentan una humillación sobrenatural que no pueden tolerar. Su identidad espiritual completa se desmorona, y al no tener humildad genuina desarrollada durante su vida, no poseen los recursos para aceptar esta revelación devastadora sobre sí mismas. La quinta causa de incapacidad de resistencia
es lo que Santa Teresa llama la dureza de corazón cultivada. Estas son almas que durante su vida se endurecieron sistemáticamente ante el sufrimiento ajeno, que desarrollaron insensibilidad hacia las necesidades de otros, que se acostumbraron a ser indiferentes ante la injusticia o el dolor que las rodeaba. Durante su funeral, estas almas experimentan simultáneamente todo el dolor que causaron o permitieron durante su vida. Sienten cada lágrima que no consolaron, cada hambre que pudieron satisfacer y no lo hicieron, cada soledad que pudieron aliviar y ignoraron. Al haber desarrollado insensibilidad durante su vida, no poseen la capacidad emocional espiritual para procesar esta avalancha de sufrimiento ajeno que ahora experimentan como propio. Santa Teresa revela una sexta causa especialmente trágica: las almas que vivieron en tibieza espiritual orgullosa. Estas personas cumplían con sus deberes religiosos mínimos y se sentían satisfechas con esa mediocridad. Oraban poco, pero regularmente, daban limosna, pero sin generosidad, asistían a misa, pero sin fervor, confesaban, pero sin verdadero arrepentimiento. Cuando estas almas tibias se enfrentan a la santidad real que pudieron haber alcanzado, cuando ven la diferencia abismal entre lo que hicieron y lo que Dios esperaba de ellas, experimentan una desesperación que no pueden manejar. Su tibieza las privó de desarrollar tanto la resistencia de los santos como la esperanza desesperada de los grandes pecadores convertidos. La santa explica que todas estas causas tienen un denominador común: la falta de vida interior auténtica durante la existencia terrena. Estas almas vivieron completamente hacia afuera, ocupándose de apariencias, cumpliendo con formalidades, pero nunca desarrollaron una relación personal profunda con Dios que les proporcionara la fortaleza espiritual necesaria para resistir las intensidades sobrenaturales. Santa Teresa advierte que la incapacidad de resistir no significa necesariamente condenación eterna, pero sí significa un sufrimiento purificatorio exponencialmente más intenso y prolongado. Estas almas deben aprender en el purgatorio toda la resistencia espiritual que pudieron haber desarrollado durante su vida terrena. Santa Teresa enseñó una práctica que lo cambia todo. Santa Teresa de Jesús desarrolló durante su vida una práctica espiritual específica que, según sus propias palabras, transformaba completamente la experiencia de la muerte y el momento del funeral. Esta práctica, que ella llamaba el ejercicio de la muerte cotidiana, consiste en morir diariamente de manera consciente y voluntaria para que cuando llegue la muerte real, el alma esté completamente preparada para resistir su intensidad. La base fundamental de esta práctica es lo que Santa Teresa denomina la contemplación diaria de la propia muerte. Cada mañana, al despertar, la santa dedicaba los primeros minutos de consciencia a imaginar vívidamente que ese día sería el último de su vida. No era un ejercicio morboso, sino una preparación espiritual sistemática que la ayudaba a mantener la perspectiva eterna en todas sus decisiones diarias. Esta contemplación matutina incluía visualizar específicamente su propio funeral. Santa Teresa se imaginaba yaciendo inmóvil mientras otros preparaban su cuerpo. Se veía desde arriba observando a las personas llorar su partida. Se escuchaba a sí misma escuchando los pensamientos reales que tendrían sobre su vida. Este ejercicio la ayudaba a identificar qué aspectos de su comportamiento debía corregir para no experimentar vergüenza espiritual en ese momento. La segunda parte de la práctica consistía en lo que ella llamaba la muerte de la voluntad propia. Varias veces durante el día, especialmente cuando sentía deseos fuertes de hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios, Santa Teresa practicaba morir a esos deseos. No los reprimía violentamente, sino que los ofrecía conscientemente a Dios como pequeños sacrificios que fortalecían su alma para el sacrificio final de la muerte. Esta muerte diaria de la voluntad propia incluía renunciar deliberadamente a placeres lícitos cuando podía hacerlo sin llamar la atención, rechazar un dulce que le apetecía
no buscar la posición más cómoda para sentarse, no expresar una opinión cuando deseaba ser escuchada. Cada pequeña renuncia era un entrenamiento espiritual para el momento en que tendría que renunciar definitivamente a todos los placeres temporales. Santa Teresa también practicaba lo que denominaba el examen de conciencia desde la perspectiva de la eternidad. En lugar de hacer un simple repaso de sus faltas diarias, se colocaba mentalmente en el momento de su muerte y evaluaba cada pensamiento, palabra y acción desde la perspectiva de alguien que está rindiendo cuentas finales a Dios. Este enfoque la ayudaba a ver la gravedad real de pecados que podría minimizar desde la perspectiva temporal. La tercera parte de su práctica consistía en el cultivo sistemático de la indiferencia santa. Santa Teresa trabajaba conscientemente en desarrollar desapego hacia todo lo que no fuera Dios, su reputación, sus comodidades, sus gustos personales, sus proyectos, incluso su salud. No buscaba ser indiferente por frialdad, sino por amor, para que nada la atara a este mundo cuando llegara el momento de partir. Esta indiferencia santa incluía practicar desprenderse mentalmente de las personas que más amaba. No dejaba de amarlas, pero sí aprendía a amarlas de manera que su partida no se convirtiera en una agonía insoportable. Las encomendaba diariamente a Dios, pidiendo que Él cuidara de ellas mejor de lo que ella podría hacerlo, preparándose así para confiarlas definitivamente a la providencia divina. Santa Teresa desarrolló también el ejercicio de la presencia de Dios en el momento de la muerte. Durante sus oraciones diarias, se imaginaba específicamente cómo sería encontrarse cara a cara con Cristo en el momento de su juicio particular. Practicaba ese encuentro, preparaba las palabras que querría decirle, anticipaba las preguntas que él podría hacerle sobre su vida. Esta práctica incluía pedirle diariamente a Cristo que la ayudara a morir bien cuando llegara el momento. No solo oraba por una buena muerte en términos generales, sino que le pedía específicamente fortaleza para resistir las intensidades sobrenaturales que había visto en sus visiones místicas. Sabía exactamente para qué se estaba preparando y oraba con esa precisión. La santa también practicaba la comunión de intención con las almas del purgatorio. Cada día ofrecía pequeños sacrificios específicamente para aliviar el sufrimiento de las almas que estaban purificándose, estableciendo así una red de intercesión recíproca. Sabía que si ella llegaba a necesitar purificación, otras almas orarían por ella como ella oraba por ellas. Santa Teresa desenvolvió además el ejercicio de la gratitud anticipada. Cada día agradecía a Dios por todas las gracias que había recibido durante su vida, especialmente por aquellas que no había valorado suficientemente en su momento. Este ejercicio la ayudaba a llegar al momento de la muerte con un corazón lleno de reconocimiento, en lugar de amargura o arrepentimiento estéril. La práctica incluía también la preparación sistemática del legado espiritual. Santa Teresa no solo se preocupaba por dejar en orden sus asuntos materiales, sino que trabajaba conscientemente en el impacto espiritual que su vida y su muerte tendrían en otros. Vivía de manera que su ejemplo fuera edificante, sus palabras fueran recordadas con provecho y su muerte fuera un testimonio de fe. Finalmente, Santa Teresa practicaba la familiarización con el lenguaje de la eternidad. Leía constantemente las Escrituras y los escritos de los santos para acostumbrar su mente a pensamientos eternos en lugar de temporales. Quería que cuando su alma se separara del cuerpo, ya estuviera habituada al tipo de realidades con las que se iban a encontrar. La santa insistía en que esta práctica no debía generar tristeza o morbosidad, sino libertad y gozo espiritual. Quien se prepara adecuadamente para la muerte vive con mayor intensidad y autenticidad, porque cada día se convierte en una oportunidad preciosa de amar a Dios y servir al prójimo. Pero cuidado, hay una condición que pocos cumplen. Santa Teresa de Jesús reveló que existe una condición fundamental que determina si toda la preparación espiritual será efectiva o inútil en el momento de la muerte.
Esta condición, aunque aparentemente simple, es tan exigente que muy pocas personas logran cumplirla completamente durante su vida terrena. La santa la denominó la entrega total sin reservas ocultas y advirtió que sin ella todas las demás prácticas espirituales pueden convertirse en autoengaño peligroso. Esta condición exige que la persona identifique y entregue conscientemente a Dios cada área de su vida donde mantiene resistencias secretas a la voluntad divina. No se trata de pecados evidentes o de faltas conocidas, sino de esas zonas íntimas del corazón donde la persona, aunque sea subconscientemente, se reserva el derecho de decidir por sí misma en lugar de confiar plenamente en Dios. Santa Teresa explica que la mayoría de las personas creen haber entregado su vida a Dios, cuando en realidad solo le han entregado las áreas que no les duele entregar. Mantienen reservas ocultas sobre su futuro, sobre el futuro de sus hijos, sobre su reputación, sobre su salud, sobre sus planes personales. Estas reservas secretas actúan como anclas que atan el alma a la tierra y le impiden experimentar la libertad espiritual necesaria para una muerte santa. La primera reserva oculta que identifica Santa Teresa es el control sobre el propio destino. Muchas personas oran pidiendo conformarse a la voluntad de Dios, pero mantienen planes secretos de cómo les gustaría que fuera su vida. Aceptan teóricamente que Dios sabe lo que es mejor para ellas, pero en la práctica siguen tomando decisiones basadas en sus propios criterios en lugar de buscar activamente conocer y cumplir la voluntad divina específica para cada situación. La segunda reserva oculta es la protección de la propia imagen. Aunque las personas puedan aceptar humillaciones menores, mantienen un núcleo de orgullo que no están dispuestas a entregar. Hay ciertos aspectos de su reputación, ciertos reconocimientos, ciertas formas de respeto que consideran intocables. Esta reserva les impide experimentar la humildad profunda que se requiere para una entrega total. Santa Teresa advierte sobre una tercera reserva particularmente sutil: el amor posesivo hacia los seres queridos. Muchas personas creen que amar intensamente a su familia es siempre virtuoso, pero la santa descubrió que a menudo este amor contiene elementos de posesividad que se oponen a la voluntad de Dios. Aman a sus hijos, cónyuges o padres de una manera que los convierte en ídolos, reservándose el derecho de protegerlos, incluso contra lo que podría ser la voluntad divina para sus vidas. La cuarta reserva oculta es la seguridad material. Aunque las personas puedan ser generosas con su dinero y posesiones, frecuentemente mantienen un nivel mínimo de seguridad económica que no están dispuestas a arriesgar por Dios. Tienen un límite secreto de hasta dónde están dispuestas a llegar en su desprendimiento material. Esta reserva revela falta de confianza real en la providencia divina. Santa Teresa identifica una quinta reserva especialmente peligrosa: la comodidad espiritual. Muchas personas desarrollan rutinas de oración y prácticas devotas que las hacen sentir seguras espiritualmente, pero se resisten a los llamados divinos que las sacarían de esa zona de comodidad. No quieren profundizar más en la oración porque saben que Dios podría pedirles sacrificios mayores. Prefieren mantenerse en un nivel espiritual predecible y controlable. La sexta reserva oculta es la justificación de debilidades favoritas. Cada persona tiene pecados o imperfecciones que considera comprensibles o inevitables en su caso particular. Se han convencido de que Dios entiende por qué ellas no pueden superar esas debilidades específicas. Esta reserva les impide buscar seriamente la gracia necesaria para una conversión completa. Santa Teresa revela que la séptima reserva, quizás la más universal, es el derecho al propio tiempo. Las personas entregan a Dios muchas cosas, pero se reservan el control sobre cómo distribuyen su tiempo. Tienen horarios no negociables, actividades que consideran intocables, momentos que se reservan exclusivamente para sí mismas. Esta reserva temporal refleja una resistencia profunda a la disponibilidad total que Dios podría requerir.
La condición que Santa Teresa establece exige identificar específicamente cada una de estas reservas ocultas a través de un examen de conciencia implacablemente honesto. No basta con reconocerlas intelectualmente. Es necesario experimentar el dolor real de entregarlas, sentir la resistencia emocional que generan y elegir conscientemente soltarlas una por una. La santa advierte que este proceso de entrega total no se logra en un momento de fervor espiritual, sino que requiere decisiones diarias repetidas durante años. Cada vez que la persona siente la tentación de retomar el control sobre alguna de estas áreas, debe renovar conscientemente su entrega. Es un trabajo constante de muerte al yo, que nunca termina mientras se vive en este mundo. Santa Teresa enfatiza que esta condición es tan exigente porque requiere un nivel de confianza en Dios que trasciende completamente la lógica humana. Significa estar genuinamente dispuesto a que Dios permita cualquier cosa que Él considere mejor para la salvación del alma, incluso si humanamente parece destructivo o incomprensible. La santa revela que muy pocas personas cumplen esta condición, porque la mayoría se detiene cuando el costo emocional se vuelve muy alto. Prefieren mantener un nivel de vida espiritual seguro antes que arriesgarse a la aventura radical de la santidad auténtica. Se conforman con ser buenas personas en lugar de aspirar a ser santas. Sin embargo, Santa Teresa también ofrece esperanza. Aquellos que sí cumplen esta condición experimentan durante su vida una libertad y paz sobrenaturales que los prepara perfectamente para el momento de la muerte. Su alma ya está tan desprendida de todo lo temporal que la separación corporal no les causa el trauma que experimentan otras almas. La condición que pocos cumplen es paradójicamente la que hace que todo lo demás sea posible. Sin esta entrega total, todas las demás preparaciones espirituales permanecen superficiales. Con ella, incluso los santos más simples pueden enfrentar la muerte con serenidad sobrenatural. Ahora que conoces todo esto, hay algo que debes hacer ya. Ahora que conoces la verdad completa sobre lo que experimentará tu alma durante tu propio funeral, según las revelaciones que Santa Teresa de Jesús recibió directamente de Dios, tienes ante ti una decisión que determinará no solo cómo vivirás el resto de tu vida, sino especialmente cómo experimentarás ese momento inevitable que todos debemos enfrentar. La realidad es clara y no admite medias tintas. O te preparas ahora con total seriedad para ese momento, o te arriesgas a ser una de esas almas que no pueden resistir la intensidad sobrenatural de la separación corporal y el juicio particular. No existe término medio en esta preparación. La tibieza espiritual, como has visto, es precisamente una de las causas principales del colapso espiritual en el momento de la muerte. Santa Teresa nos dejó un protocolo de emergencia espiritual que puedes comenzar a implementar inmediatamente, sin esperar a mañana, sin posponerlo hasta que tengas más tiempo o hasta que te sientas más preparado. El momento de comenzar es ahora, porque cada día que pasa sin esta preparación es un día menos para desarrollar la resistencia espiritual que necesitarás. El primer paso de este protocolo de emergencia es la confesión sacramental completa y honesta, sin omitir ni minimizar ningún pecado por vergüenza o por considerarlo insignificante. Debes recordar que durante tu funeral experimentarás el peso total de cada transgresión oculta con una intensidad sobrenatural. Cada pecado que no confieses ahora se convertirá en una carga exponencialmente más pesada en ese momento. Pero esta confesión debe ir acompañada de un propósito de enmienda auténtico y específico. No basta con prometer portarse mejor. Debes identificar exactamente qué cambios concretos harás en tu vida diaria para evitar las ocasiones de pecado que te han derrotado hasta ahora. Santa Teresa insistía en que los propósitos vagos producen conversiones vagas y las conversiones vagas no resisten las intensidades de la muerte. El segundo paso del protocolo es implementar inmediatamente la práctica diaria de contemplar tu propia muerte durante los primeros 10 minutos
después de despertar cada mañana. No como un ejercicio morboso, sino como la preparación espiritual más práctica que puedes realizar. Visualízate yaciendo inmóvil mientras otros preparan tu funeral. Escucha mentalmente lo que podrían pensar realmente de tu vida. Imagina qué dirías si pudieras dirigirte a cada persona que estará presente. Durante esta contemplación matutina, identifica específicamente qué aspecto de tu comportamiento actual te causaría vergüenza espiritual si murieras hoy. Luego, durante ese mismo día, trabaja conscientemente en corregir ese defecto específico. Esta práctica diaria te ayudará a vivir cada jornada como si fuera la última, con la seriedad y autenticidad que requiere quien sabe que va a rendir cuentas. El tercer paso es comenzar inmediatamente a practicar la muerte diaria de la voluntad propia, que Santa Teresa enseñaba. Identifica cada día al menos 3 momentos donde puedas elegir conscientemente hacer la voluntad de Dios en lugar de tu propia voluntad. Pueden ser sacrificios pequeños, rechazar un placer lícito, no expresar una crítica que quieres hacer, ayudar a alguien cuando prefieres descansar. Cada una de estas pequeñas muertes diarias fortalece tu alma como el ejercicio fortalece los músculos. Cuando llegue el momento de la muerte real, tu alma tendrá la resistencia espiritual desarrollada a través de miles de pequeñas renuncias voluntarias. Las almas que nunca practicaron estas pequeñas muertes son las que colapsan ante la intensidad de la separación final. El cuarto paso del protocolo exige que identifiques honestamente cuáles son tus reservas ocultas, esas áreas de tu vida donde mantienes resistencias secretas a la voluntad de Dios. Haz una lista específica: tu futuro profesional, la salud de tus seres queridos, tu seguridad económica, tu reputación, tus planes personales. Luego, entrégale conscientemente a Dios cada una de estas áreas mediante un acto formal de abandono. Este abandono no significa pasividad o irresponsabilidad. Significa hacer todo lo que esté en tus manos con excelencia, pero aceptar los resultados que Dios permita, incluso si no coinciden con tus preferencias. Significa amar a tus seres queridos intensamente, pero sin convertirlos en ídolos que compitan con Dios en tu corazón. El quinto paso es establecer inmediatamente una rutina de oración diaria no negociable. Santa Teresa advertía que las almas que no desarrollaron intimidad real con Dios durante su vida enfrentan la muerte como extrañas ante un juez desconocido. Tu oración diaria debe incluir al menos 30 minutos de conversación personal con Cristo, pidiéndole específicamente que te prepare para morir bien. Durante esta oración, practica el encuentro que tendrás con Él en tu juicio particular. Pregúntate qué le dirías si tuvieras que rendirle cuentas hoy de tu vida. ¿Qué explicaciones le darías por el tiempo malgastado, por las oportunidades de santidad desperdiciadas, por el amor que no diste cuando pudiste darlo? Esta práctica te ayudará a vivir de manera que esa conversación sea gozosa en lugar de aterradora. El sexto paso del protocolo requiere que comiences inmediatamente a ofrecer sacrificios específicos por las almas del purgatorio. Santa Teresa enseñaba que quien ora por estas almas establece una red de intercesión recíproca que lo beneficiará cuando él mismo necesite purificación. Cada semana ofrece algún sacrificio concreto por una intención específica relacionada con las almas que sufren purificaciones. El séptimo y último paso es preparar tu legado espiritual comenzando desde hoy. Vive de manera que tu ejemplo sea edificante, que tus palabras sean recordadas con provecho espiritual, que tu muerte sea un testimonio de fe para quienes te sobrevivan. Considera qué impacto espiritual tendrá tu vida en la eternidad de otras personas. Recuerda que según las revelaciones de Santa Teresa, tienes la oportunidad de transformar completamente tu experiencia de la muerte mediante esta preparación sistemática. Las almas que implementan seriamente este protocolo no solo resisten las intensidades sobrenaturales del momento de la muerte, sino que las experimentan como purificación esperanzadora en lugar de terror desesperante. No permitas que la comodidad presente te robe la serenidad futura.
No pospongas esta preparación esperando un momento más conveniente que quizás nunca llegue. La muerte no avisa, pero tú sí puedes prepararte para ella con la misma determinación con que Santa Teresa se preparó. Si este mensaje ha tocado tu corazón, demuestra tu compromiso con tu salvación eterna dando like y suscribiéndote para recibir más enseñanzas que pueden salvar tu alma. Comparte este conocimiento con quienes amas, porque quizás sea la última oportunidad que tengas de ayudarlos a prepararse para su eternidad. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros para que merezcamos morir santos y experimentar nuestro funeral no como terror, sino como el umbral gozoso hacia la vida eterna que conquistamos mediante nuestra preparación fiel en este mundo.